Amén. Para la gente que anota, el mensaje el día de hoy se titula Fuera de control. Hay veces en la vida que todo pareciera que está fuera de control. O sea, parece que no podemos controlar nada, pareciera como que todo está incluso yendo en nuestra contra. Está comprobado psicológicamente que aunque sea muy mínimo, nosotros planeamos las cosas. Tal vez algunos son más organizados, otros son menos organizados, pero todos en cierto nivel tendemos a planear. Y hay un momento en la vida que comenzamos a frustrarnos porque las cosas no salen como nosotros las planeamos, porque las cosas no salen como nosotros las esperábamos. Y hay un pasaje en la Biblia que nos habla precisamente de eso. Tal vez nunca lo habías notado, tal vez nunca lo habías visto, pero hoy quiero que tomemos una perspectiva totalmente diferente acerca de este pasaje. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículos 17 al 19. Y de ahí vamos a brincar al versículo 26 y 27, ¿ok? Y dice de la siguiente manera: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Versículo 19 dice: entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua ahí. Y me brinco hasta el versículo 26. Dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba la copa. Y también tenemos el verso 28, dice: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y mira, este pasaje lo usamos precisamente para celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, va a ser un tiempo especial. Vamos a participar de la Cena del Señor, va a haber bendición. Pero tal vez nunca habías puesto atención a esto. Yo te quiero preguntar, ¿a cuántos les gusta comer? A mí me encanta comer, se nota. No lo puedo negar, me encanta comer. No, de hecho, desde que inició el año he cambiado mis hábitos alimenticios. Tal vez no lo notes, pero he bajado 17 kilos. Y ha sido muy difícil para mí. Sigo estando gordo, no te preocupes. Eso nada más te habla del nivel de gordura que había dentro de mí. Y entonces dejé de tomar lácteos. Ya no tomo leche entera, lo sustituí por leche de almendra. Y las primeras veces que tomaba la leche de almendra era así como mejor una coca, ¿no? No me gustaba. Hoy en día ya me gusta. La verdad es que ya van prácticamente 6 meses completos de haber cambiado hábitos alimenticios. Pero todavía paso por las taquerías y es así como de: Padre, si es posible, pasa de mí ese trompo. Es difícil. Es difícil, ¿no? Nos encanta comer. Bueno, a mí me encanta comer. Ahora yo te pregunto, cuando estás estresado, cuando sabes que está a punto de acontecer algo complicado en tu vida, ¿te da hambre? Hay personas, es que este es el dato curioso, hay personas que cuando están viviendo un momento complicado les da hambre, pero hay otras que no. O sea, hay otros que es tanto el nivel de estrés que dejan de comer. Y mira, no sé si te estás dando cuenta de lo que estamos leyendo, pero esto que estás leyendo es una noche antes de que Jesús fuera crucificado. La palabra de Dios dice que él ya sabía que iba a morir. La palabra de Dios así lo menciona. Incluso
Él dice, en una de las partes, en uno de los versículos que leíamos al principio, dice: mi momento ha llegado. Él sabía lo que estaba por acontecer, él sabía lo que estaba por pasar, él sabía que iba a sufrir, y aún así decide celebrar la Pascua, aún así decide cenar. Yo no sé si Jesús era como algunos, de que cuando están estresados les da hambre, pero estoy seguro de esto: la gente cuando está estresada muchas veces le gusta aislarse y pasar tiempo en soledad. No importa si comes o dejas de comer, la mayoría de las veces cuando una persona está estresada y está pasando por un momento de mucho estrés, lo que hace es aislarse. Y Jesús hace algo totalmente diferente. Yo esperaría que Jesús se aislara, yo esperaría que Jesús estuviera encerrado, pasando un momento de meditación, porque está a punto de pasar su momento más complicado, más difícil. Y él dice: no, vamos a cenar. Y entonces junta a sus discípulos y celebran la Pascua. Celebran lo que conocemos el día de hoy como su última cena. Termina de cenar. Y la historia no termina ahí. Jesús sale con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Y para los que no lo saben, Getsemaní significa prensa. Es una prensa de aceitunas. Eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceitunas. Las aceitunas se prensan para poder sacar el aceite. Y es muy curioso cómo Jesús va a este lugar, porque lo que representa este lugar es lo que él está sintiendo y lo que él está experimentando. De hecho, la palabra de Dios nos menciona que era tanto su nivel de estrés que él comenzó a sudar sangre, porque sabía que estaba a punto de pasar una de las cosas más dolorosas que había vivido. Primero cena con sus discípulos, con sus amigos, y después se los lleva a Getsemaní. Jesús deja por un momento a los discípulos y él se va a una parte del huerto a orar, y sucede lo que les acabo de decir. Él está estresado, él está pasando por un momento de dolor psicológico, está experimentando estrés, porque aunque Jesús es Dios, quiero que sepas que también es 100% hombre, y él estaba experimentando lo mismo que experimentamos tú y yo. Él experimenta dolor, él experimenta tristeza, alegría. Él estaba pasando por un momento de estrés, estaba pasando un momento muy, muy, muy difícil, muy complicado. ¿Te lo puedes imaginar? Y comienza a orar y dice estas palabras. Más adelante las vamos a leer en la Biblia, pero ahorita lo estoy parafraseando. Y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Sino que se haga la tuya. Y yo no sé cuántos, cuando terminan de comer, les entra este llamado mal de puerco. Que terminas de comer y ¿qué es lo que pasa? Te da sueño. Jesús regresa con sus discípulos y los discípulos acaban de terminar de cenar. Tal vez, por eso te decía, tal vez nunca habías visto eso. Jesús había estado orando, estaba pasando por un momento de estrés y les había dicho a los discípulos que por favor oraran. Y yo me imagino que los discípulos se pusieron a orar, pero como acababan de terminar de cenar, les entró mal de puerco. Y entonces Jesús regresa con los discípulos, ¿y cómo los encuentra? Los encuentra dormidos. Y Jesús les llama la atención y les dice: oigan, ¿no pudieron orar ni siquiera qué? ¿Una hora? Y yo imagino que los discípulos lo voltearon a ver y le dijeron: Señor, el pan estaba muy bueno, ¿no? Y luego pues es de noche y muchos tratan de orar de noche, pero cuando tratan de orar de noche se quedan dormidos.
El problema es porque tratan de orar acostados, ¿no? Y así como que apagan la tele y dicen, Señor, es el momento de orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Trata de imaginar la mezcla de haber cenado, después orado. Pues los discípulos estaban cansados, tenían sueño. Y Jesús les llama la atención. No pudieron orar ni siquiera una hora. No pudieron estar despiertos orando ni siquiera una hora. Y esto es lo primero que te quiero enseñar. Jesús simplemente hablaba y calmaba los vientos, calmaba los mares, sanaba a los enfermos, hacía milagros. Jesús controlaba todo, escúchalo, porque Él es Dios. La naturaleza reconocía la voz del Creador y lo obedece porque reconocen que Él es Dios. Pero Jesús no decide controlar a los discípulos. Les dio la libertad. Tal vez pudo haber hablado y haberles dicho en el nombre del Padre, no se van a dormir y van a orar. Y los discípulos tomaron fuerza y fortaleza espiritual. Y en ese momento se convirtieron en las personas que más oraban en el mundo. Pero eso no pasó. Porque Jesús respeta el libre albedrío que nos ha dado a cada uno de nosotros. El problema, iglesia, es que muchas veces nosotros queremos venir a la presencia de Dios, orar, y pensamos que con orar las cosas ahí se quedaron. Así de, Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo soy la persona más santa. ¡Pum! Y algo pasó dentro de ti y te convertiste en santo. Y no porque traes la máscara del luchador. No, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo tu parte. Lo que te estoy tratando de enseñar el día de hoy es que Dios es el creador de todas las cosas. Dios tiene todo bajo control, aunque para nosotros parezca todo lo contrario. Y hay un síndrome, no sé cómo se llame, psicológico, que se llama ilusión de control. Y te voy a leer literalmente la definición de ilusión de control. Es la tendencia de los seres humanos de creer que pueden controlar o al menos influir los resultados en los que claramente no tienen ninguna influencia. Todos tenemos algo de controladores. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, todos tenemos algo de controladores. Algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos tenemos algo de controladores. Es algo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Las esposas, cuando se pelean con los maridos, pretenden controlarlos con esta respuesta: ¿qué tienes? Y algo sucede dentro del hombre y dice, algo tiene, tenemos que ayudar en la casa, ¿no? Se ponen a lavar los trastes, se ponen a trapear algo, ¿no? Arreglan las cosas que no se han arreglado en la casa por mucho tiempo. Pero todos tenemos cierto nivel o cierto grado de control en nuestra vida, de controladores. Nos gusta controlar, está en nuestra naturaleza. O por lo menos eso pretendemos. Por esto a este síndrome se le conoce como ilusión de control. Porque tú crees tener el control de las cosas, aunque en realidad no controlas nada. Y déjame te cuento una anécdota. Es una anécdota que nosotros, mi esposa y yo, vivimos cada semana. Mi nena toma terapia en el CRIT, en el Centro de Rehabilitación Infantil e Inclusión Teletón. Nosotros vamos cada semana, ella tiene citas distintos días a la semana, y nosotros hacemos un plan para calcular nuestros horarios. Y nosotros decimos, si salimos a tal hora de la casa, nos da perfectamente el tiempo para poder llegar a la cita. Porque no es como que llegues al CRIT y luego entras y ya entras a la cita. Tienes que pasar por varios lugares, varios filtros para pasar asistencia. Sin embargo, aunque nosotros hacemos ese plan, la mayoría de las veces llegamos rayando. ¿Por qué? Porque según ya tenemos controlado cuánto tráfico va a haber en la avenida Tláhuac. ¿Y cuál crees que es la noticia?
que nunca lo tenemos bien controlado. O sea, hay días en los que pasas y pasas súper rápido, y hay días que dices, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto tráfico? Y a veces ahí vamos corriendo y te empiezas a estresar porque ya vas tarde y puedes perder la cita. Es una cuestión de estrés, ¿no? Mi hija va divertida porque la camioneta vuela y cae. Sí, tú ves sus manitas, cómo le hace así, ¿no? Es divertido. Bueno, para ella, tal vez para nosotros es estresante. El punto es, crees que puedes controlar algo, pero en realidad no estás controlando nada. Crees que vas a llegar a tiempo a la reunión que tenías, pero no estás llegando a tiempo porque no estás controlando nada. Y lo que te quiero decir el día de hoy es que tal vez estás estresado y frustrado porque las cosas no te salen como quieres. Tal vez el día de hoy estás frustrado y estresado porque no has obtenido el ascenso que deseas en tu trabajo. Tal vez te sientes frustrado y estresado porque no estás ganando el dinero que quieres. Tal vez te sientes frustrado y estresado porque tu familia se está desbaratando. Yo quiero que medites por un momento cuáles son tus frustraciones. Y quiero decirte que te sientes frustrado porque estás intentando controlar algo que no depende de ti. Por eso te estresas. Por eso te sientes de esa manera. Tratamos de controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Tratamos de controlar todas las personas que están en nuestra vida. Los papás, sin darnos cuenta, tendemos a ser controladores. Queremos que nuestros hijos vivan la vida que nosotros hubiéramos deseado tener. En nuestras relaciones, tanto de amistad como amorosas, tendemos a ser controladores porque queremos que la otra persona se haga como yo deseo que sea. Y este es el primer punto. No estamos aquí para decirle a los que amamos cómo vivir. Estamos aquí para ayudarles a construir sus vidas. Tal vez te sientes frustrado porque todo el tiempo estás tratando de decirle a otros cómo vivir su vida. No se trata de que le digas a otros cómo vivir su vida, se trata de que les ayudes a construirla. Hablamos un momento de nosotros como pastores. Nosotros les damos consejos a ustedes, pero solamente es un consejo. Porque yo comprendo como pastor que tú tienes que vivir tu vida. Me va a doler si te equivocas, pero yo no estoy aquí para decirte cómo tienes que vivir. Estoy aquí para ayudarte a construir tu vida. Te vas a pegar, te va a doler, y vas a venir y vas a decir, pastor, tenía razón. No lo sé, estoy imaginando. Pero yo no voy a llegar y te voy a decir, ¿te lo dije? No, te voy a decir, vamos a caminar juntos y vamos a trabajar para construir tu vida una vez más. Si le vas a aplaudir al Rey de Reyes, apláudele. Estamos aquí para ayudarle a construir a la gente su vida. Y mira, Lucas capítulo 22, versículo 42, lo dice de la siguiente manera: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Padre, que no se haga lo que yo deseo, sino que ¿qué? Sino lo que tú quieres, lo que tú deseas. Vas a empezar a vivir en libertad en medida que comiences a soltar las cosas. Como todo el tiempo has estado tratando de controlar, vives en un estrés constante por tratar de hacer que las cosas salgan como tú quieres y como tú las deseas. Pero en medida de que tú dejes las cosas en libertad, no estoy diciendo que lo sueltes totalmente, sino que le des libertad a tus hijos si eres papá, que le des libertad a tu pareja si eres esposo o tienes novia,
que le des libertad a tus amigos, en ese momento vas a empezar a experimentar un nivel de libertad totalmente que no conocías, porque estás dejando que los demás crezcan, les estás ayudando a construir sus vidas. A mí me cuesta mucho esto. Me gusta tener control de las cosas. Control. Así soy. Está en mi naturaleza, ¿no? De hecho, mi esposa me dice: ¿para qué planeas tanto? Yo mi día lo tengo estructurado, ¿eh? Me voy a levantar a tal hora, de tal a tal hora me voy a lavar los dientes, de tal a tal hora voy a hacer esto y voy a hacer el otro para que termine a tal hora y me vaya, no sé, al CRID y luego regrese y venga a la iglesia porque tengo una cita con una persona. Todo lo tengo medido, y cuando algo se me sale de ese que tenía escrito, me pongo de malas y empiezo con el estrés y me enojo. Ahora, ¿quién me puso esa carga? Me la puse yo. ¿Quién es el que vive bajo esa presión? Presente. ¿Quién es el culpable de eso? Yo. En medida que comience a cambiar mi manera de pensar, voy a empezar a experimentar libertad. Ahora, quiero que voltees con la persona que tienes a un lado y dile: tú eres líder. Algunos se vieron con cara así de: ¿yo soy líder? Sí. Todos tenemos influencia en alguien. Todos tenemos influencia. Escúchalo bien. Dios te dio esa influencia no para que seas un controlador, sino para que seas un constructor de vidas. Vamos, si le vas a aplaudir al rey, apláudelo fuerte. La clave está en que sueltes. A eso nosotros lo conocemos como rendición. Y este es el segundo punto. La rendición no es cuestión de una sola vez. O sea, no es así como de: Señor, yo me rindo delante de ti, y ya las cosas cambiaron. Señor, yo rindo delante de ti esta situación, y ya cambiaron. No es así como que diga: Señor, yo rindo delante de ti a mi esposo. 5 minutos después: Señor, mi esposo no ha cambiado. Yo ya lo rendí. No, es que no es una cuestión de una sola vez. Por lo tanto, la construcción es continua. Dile a la persona que tienes a un lado, dile: la construcción es continua. La construcción de vidas es continua. No es que nada más lo rindas una sola vez, es que tienes que venir constantemente a la presencia de Dios a rendirte a su voluntad. De ahí la oración: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La pregunta es: ¿cada cuándo rindes tu vida delante de Dios? Tal vez nada más vienes a rendirla los domingos, ¿no? Toda la semana vives con frustración, pero es porque no estás rindiendo lo suficiente. Y no estoy hablando de tu rendimiento, sino de tu rendición. Siguiente cosa que te quiero enseñar. Nosotros no tenemos el poder de controlar, pero sí tenemos el poder de rendirnos. Por eso te decía, a este fenómeno se le conoce como la ilusión de control, porque pretendemos controlar, pero en realidad no estamos controlando. No tengo el poder de controlar las cosas como uno esperaría, pero sí tengo el poder de rendirme. Estamos viviendo en tiempos difíciles. No es que minimice otros años, yo creo que también otros años han sido complicados, o otras etapas en la historia de la humanidad, pero por lo menos yo te puedo decir que estos años han sido años verdaderamente complicados, verdaderamente difíciles. No solamente la pandemia ha afectado la salud, sino que también ha afectado la economía, y eso afecta muchísimas cosas en el mundo. Ha sido un año difícil, y la oración
cuando experimentamos dolor, cuando experimentamos pérdida, es un reclamo y decimos, ¿en dónde está Dios en medio de tanto dolor? ¿En dónde está Dios en esta pandemia? Y sacamos ese tipo de oraciones. Y quiero que sepas que Dios no se ofende, Dios es Dios, Dios te entiende. Pero decimos ese tipo de palabras porque pensábamos que íbamos a disponer de algo, pensábamos que podíamos controlar ciertas cosas y al darnos cuenta de que no las podemos controlar, la respuesta es, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿En dónde estás? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? Y entonces en medio de la frustración, en medio del dolor, nos acercamos a Dios. Y Dios permite eso para que te acerques, ¿eh? Si estás pasando por un momento complicado, quiero que sepas, Dios lo está permitiendo para que te puedas acercar a Él. Y entonces nos acercamos a la presencia de Dios, comenzamos a leer la palabra, comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, nos comenzamos a congregar y pensamos que eso nos va a hacer 100% felices. Y cuando empezamos a venir a la iglesia y tiene 1, 2 meses, 3 meses que nos estamos congregando y vemos que las cosas no cambian, una vez más comienza la frustración. Porque creemos que con venir a la iglesia le vamos, no sé, como que algo va a suceder, ¿no? Como que le estamos torciendo la mano a Dios y Dios va a obrar a nuestro favor, ¿no? Así como, Señor, no he faltado a la iglesia, ¿eh? Me estoy congregando, ¿eh? Fíjate. Y escucha esto, este punto no lo traigo anotado, pero Dios me lo habló ayer que estaba estudiando. La oración cambia las cosas, pero principalmente me cambia a mí. Te lo vuelvo a repetir. La oración cambia las cosas, pero principalmente me cambia a mí. Y te lo digo porque venimos y como no vemos el cambio, regresa la frustración y decimos, Señor, oye, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la oración los sábados. Y Señor, no cambia nada. Es que espérame, el que va a cambiar eres tú. Por eso te decía, la oración cambia las cosas, pero ¿a quién? Me cambia a mí. El que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que experimentar ese nivel de libertad soy yo. El que tiene que rendirse todos los días delante de la presencia del Señor, ¿quién es? Soy yo. Y este es mi siguiente punto. La voluntad de Dios no es fácil, pero es buena. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, la voluntad de Dios no es fácil, pero es buena. ¿Te puedes imaginar? Quiero hablar un momento de María, la madre de Jesús. Yo me imagino que ella fue una mujer excepcional para que Dios haya puesto sus ojos en ella y poder encarnar al Salvador a través de ella. O sea, tuvo que haber sido alguien muy, muy especial. Y yo me imagino que todo su proceso de ella como mujer no fue sencillo. Porque, vaya, en la época en la que estaba viviendo, el hecho de que quedara embarazada bueno, todo un tema social. Pero ella dijo, soy materia dispuesta. Estuvo dispuesta a servir a Dios y Dios la utilizó. ¿Y sabes cuál fue su paga? Ver morir a su hijo. Y no solamente morir, sino que lo humillaran, lo escupieran, lo azotaran, lo maltrataran. Eso debe haber sido súper doloroso para ella como mujer. La Biblia no lo menciona, pero tal vez volteaba al cielo y decía, Señor, ¿por qué así? Y hay muchas veces que nosotros estamos de la misma manera. Venimos delante de la presencia del Señor
Y le decimos: Señor, ¿por qué la vida es tan dura? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué la vida es tan complicada? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pagas así? Yo te tengo una respuesta. La vida es dura, la vida es difícil, experimentamos pérdida, sufrimiento y dolor, porque el Padre nos ama. Su palabra en el Evangelio de Juan, palabras de Jesús, dijo: en este mundo tendrán aflicción. Otras versiones dicen: en este mundo tendrán muchos problemas y dificultades. Pero no teman, yo he vencido al mundo. El problema es que solamente ponemos nuestra vista en la dificultad y en el problema y no vemos que hay algo más allá, no vemos que todavía hay más esperanza, no vemos que hay más de Jesús para nosotros. Nos quedamos con lo que tenemos y entonces vivimos en frustración. Pero yo quiero decirte el día de hoy: yo no sé cuáles son las cosas por las que estás pasando y que estás intentando controlar y que te están frustrando. Pero quiero que sepas que Dios tiene todas las cosas bajo control. Dios no se equivoca. Él es perfecto. Y esto me lleva al siguiente punto. Las cosas tienen que ponerse verdaderamente difíciles para que digamos que Dios está en control. Tal vez vienes a la iglesia y dices: Señor, ¿por qué las cosas se están poniendo más complicadas? Porque escúchalo bien, si no se ponen complicadas, entonces no se va a manifestar la voluntad de Dios. La vas a hacer en tus propias fuerzas. Las cosas tienen que poner verdaderamente difíciles para que digamos: Señor, entrego esto totalmente en tus manos, dependo completamente de ti. Porque si no se ponen difíciles y lo puedes hacer en tus propias fuerzas, vas a decir: lo hice yo. No se trata de decir lo hice yo. Se trata de decir: Señor, lo hiciste tú a través de mí, lo hiciste tú a través de una persona que amo, pero reconozco que todo lo hiciste tú, que a lo mejor las cosas se pusieron verdaderamente difíciles y complicadas, pero sé que tu plan es más grande y más perfecto de lo que yo puedo imaginar. Cuando yo tenía COVID y fui a dar al hospital, yo entré al hospital y me acuerdo perfectamente bien de todo. Parecía borracho. No pensé, de verdad, no. En cuestión de minutos mi condición de salud se empezó a deteriorar. Yo recuerdo perfectamente cómo fue esa curva yendo hacia abajo. Y me acuerdo llegar al hospital y ya no poder caminar, ¿no? Me llevaron una silla de ruedas y me acuerdo que les dije: no la necesito. Y cuando me bajé de la camioneta dije: no, sí, vuelvan. Sí la necesito, ¿no? Y me acuerdo de eso porque te puedo decir que yo pensaba que estaba en control. Así de: yo puedo. Me sientan en una silla de ruedas, descubrí, no pude, ¿no? Entramos al hospital, me empiezan a tomar los signos. Y me acuerdo perfectamente de lo que le dije al Señor: Señor, yo no vine a morir aquí. Digo, y creo que mi estado de ánimo era bueno, ¿no? O sea, yo recuerdo que volteé a ver a mi esposa, ya no nos dejaron despedirnos. La volteé a ver de lejos y le dije: nos vemos al rato. Y digo, eso está en mi estado de ánimo, pero lo que te quiero decir es: cuando ya estaba adentro, me di cuenta que yo no podía controlar eso. Me di cuenta que yo no podía controlar mi saturación de oxígeno, yo no podía controlar las fuerzas que tenía en las piernas, yo no podía controlar muchas cosas, pero sí podía rendirme. Y entonces estaba allí en el hospital y le dije: Señor, soy tuyo. Yo no sé qué vas a hacer tú conmigo. Reconocí en ese momento que las cosas no estaban bajo control mío. Dije: yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero me entrego completamente a ti.
Y aunque estaba orando y teniendo una oración muy sincera con Dios, mi siguiente oración fue tratar de torcerle la mano a Jesús. Sí. Pero nada más te recuerdo que tengo 2 hijos chicos, una esposa y una iglesia, Señor, que pastorea. Pero lo que voy es, hasta incluso en mi oración más sincera y más profunda estaba tratando de controlar las cosas y me di cuenta de que no las podía controlar. Veía cómo las cosas se estaban poniendo verdaderamente complicadas y difíciles. No solamente para mí, para la gente. Yo escuchaba, porque nos tenían aislados, y escuchaba cómo estaban otras personas en otros cuartos, ¿no? Y se alcanza a escuchar, aunque estás aislado, se alcanza a escuchar. Y oyes cómo le dicen, no, señora, usted está muy mal. Y tú escuchas eso y dices, híjole, ya viene para acá el doctor. ¿Qué me irá a decir? ¿No? Vamos bien, estás estable, ¿no? Yo, gracias, Señor. Gracias. Escúchalo. Tal vez las cosas se tengan que poner verdaderamente difíciles en tu vida para que le digas al Señor, Señor, ya no estoy en control yo. Ahora estás en control tú. Yo te pregunto, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que te des cuenta de esto? Y esta es una pregunta bien importante. ¿Qué estás tratando de controlar que Dios quiere que rindas? O bueno, ¿a quién estás tratando de controlar que Dios quiere que rindas? Porque mira, entendí esto estando en el hospital. No existe rendición parcial. O sea, no existe una rendición donde tú digas, bueno, Señor, te rindo a mi familia, pero no me rindo yo. Sí, no. O sea, tal vez lo puedes hacer, pero si estás haciendo eso, en realidad no te estás rindiendo. O sea, no hay una rendición parcial. O sea, no hay que tú vengas a la iglesia y a lo mejor en el momento de adoración digas, Señor, te rindo mi trabajo, ¿no? O sea, pongo en tus manos mi trabajo, pero no quiero cambiar. No existe rendición parcial. O te rindes completamente o no te estás rindiendo. Tal vez crees que te estás rindiendo, pero no lo estás haciendo. ¿Qué tienes que rendir el día de hoy? ¿Sabes por qué fracasan muchos matrimonios? Porque uno de los dos, en algunos casos es hasta los dos, no están dispuestos a rendirse. Sí, de verdad. Yo tengo la razón. Pastor, yo tengo la razón. Hablen con mi esposa para que cambie. No, la estás tratando de controlar. El que tiene que cambiar eres tú. Pero ella se equivocó, sí, reconocemos sus errores, pero también reconozco los tuyos. ¿Qué estás tratando de controlar el día de hoy? ¿Qué tienes que rendir? Tal vez estás tratando de controlar la vida de tus hijos. Y escúchame, como papá, estás aquí para guiarles, para corregirlos, para instruirlos. El problema es que tus hijos ya tienen 40 años y sigues tratando de controlarlos. Escucha bien, hay una etapa para todo. Hay una etapa para todo. Y luego dices, es que mis hijos ya están grandes y dependen de mí, no me quieren dejar. No te quieren dejar porque tú los controlaste. No se quieren ir de tu casa porque todo el tiempo tú los has controlado. Y necesitas soltarlos el día de hoy. Se van a equivocar, sí, pero tú vas a ser libre. Sí, de verdad. Yo recuerdo las pláticas que tuve con mi papá un año antes de casarme. Y él me dijo así varias cosas, bien claro. Me dijo, mira, cuando te pelees con tu esposa, no quiero que vengas a la casa. Sí, bien claro, porque no te voy a recibir. Así de, pero
ni me digas, regrésate y te arreglas con ella. Él no me estaba controlando, me estaba construyendo. El problema es así se pelea con su pareja. Ay, véngase mi niño, ¿qué te hizo esa mujer incircuncisa? ¿Qué te hizo esa pecadora? Ay, mi vida, mi amor de 30 años. Ven, mi cielo, ¿quieres un cafecito, un tecito para mi bebé de 45? Yo me acuerdo de esas pláticas con mi papá. O sea, yo me acuerdo que él fue así bien directo conmigo. Él me dijo, Adrián, sé que te vas a equivocar y voy a estar aquí para apoyarte, pero te tengo que dejar cometer tus errores. Y a veces como papás eso es lo que nos cuesta. Te lo digo porque yo soy papá. Yo no quiero que mi hijo se equivoque, pero tengo que dejarlo, tengo que rendirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo entrego delante de la presencia de Dios, lo estoy ayudando a construir su vida. Y también estoy experimentando un nivel de libertad yo. ¿Sabes por qué existe mucho fracaso en las familias? Porque las familias tratan de controlar todo el tiempo y no están ayudando a construir. Puedes caer en el otro extremo, de decir no controlamos nada y todo cae en libertinaje, y también echas a perder la vida de tu familia porque no supiste qué es lo que debes controlar. Solamente podremos aprender un balance perfecto en medida en que nosotros nos rindamos a Dios. Y este es mi siguiente punto. Porque Dios puede hacer mucho más con nuestra rendición que con nuestro control. Dios puede hacer mucho más con nuestra rendición que con nuestro control. Mira, espero que me alcancen a ver. Pararnos es súper fácil. Lo hacemos con naturaleza. Pero si analizas con realidad qué se necesita para estar parado, se necesita hasta el oído para tener equilibrio. Si te puedes tocar los músculos de la pierna, te das cuenta que hay muchos músculos que están en tensión. Y comenzamos a caminar y nosotros estamos en control. Estamos en control. Yo decido qué paso doy, si doy uno para adelante o si doy para atrás, si me quiero desplazar de un lado, si me quiero desplazar del otro. Estoy en control. Todo está teniendo una tensión. Pero cuando yo me rindo, mis piernas ya no están en control. Y si levanto mis manos, le digo al Señor, Señor, mi vida es tuya. Ya no quiero estar en control yo. Quiero que estés en control tú. Y algo sucede en nuestro interior, que las cosas comienzan a cambiar. Yo pensaba que podía controlar la enfermedad de mi hija. Sé que no está en mi control, sé que está en las manos de Dios. Yo pensaba que podía controlar cuando estaba en el hospital con COVID. No está en mis manos, está en las manos de Dios. Yo pensaba que podía controlar el llegar temprano a una cita. Yo pensaba que podía controlar muchas cosas, pero el día de hoy me doy cuenta que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino se trata de lo que Dios puede hacer, y lo puede hacer a través de mí y lo puede hacer a través de ti. Pero ¿qué necesitas soltar el día de hoy? Porque con esto termino. ¿Logras más rindiendo que controlando?
Logras más rindiendo que controlando. ¿Qué tienes que rendir el día de hoy? ¿Qué tienes que entregar el día de hoy? Porque es momento de entregarnos totalmente a Jesús.